Bien, adelante. Bueno, pues muy buenas, estamos hoy reunidos con el colectivo Proyecto Arrayanes. Este es el cuarto de los programas que estamos grabando, en este caso de personas que hacen un Linares mejor. Yo creo que vamos a poder tener una charla con nuestros amigos del colectivo Proyecto Arrayanes que precisamente trabajan en hacer un Linares mejor, desde el ámbito, bueno, desde muchos ámbitos, pero también desde el ámbito del patrimonio y en este caso, como decía, desde el ámbito del patrimonio minero. Antes de pasar a preguntar algunas cosas, pues voy a presentar y voy a hacer una pequeña reflexión sobre lo que supone el colectivo Proyecto Arrayanes. Nos acompaña aquí a mi derecha Antonio Ángel Pérez, él es arquitecto técnico de formación, aunque ha trabajado muchos años como profesor, ha estado aquí en Linares destinado en ICE, ¿no? En Loretania. En Reyes de España y en el Loretania y en el Centro de Profesores. Y en el Centro de Profesores también estuvo allí en el equipo del CEP. Y actualmente está jubilado. Me acompaña también el presidente de la asociación, Pepe Dueñas, mi amigo Pepe Dueñas, que de formación es ingeniero de minas, estuvo trabajando de hecho en la minería, aunque luego también se dedicó a la educación durante mucho tiempo, lo conocerán muchos de los que nos vean. Es profesor, fue profesor de la antigua escuela de peritos en recursos energéticos y en minas, profesor de topografía, también está jubilado actualmente, y Paco Molina, que ingeniero, también estuvo trabajando en Santana, ¿no? Pablo, estuviste en muchos sitios. En muchos sitios. En cosas, en instituciones, pero luego en la educación. Sí, luego en la educación fue profesor de secundaria, de dibujo, en los últimos años en Guardia de San Juan, hasta que se jubiló hace algunos años. Bueno, el proyecto Arrayanes es un documento que se escribe en el año 91, coincidiendo con el final de la minería aquí en la ciudad de Linares. Un documento muy ambicioso que, por muchos años que tenga, yo creo que ni se ha conseguido todos los objetivos, ni tampoco se conseguirán, ¿no? Porque es una filosofía ambiciosa, amplia, pero también muy comprometida para las administraciones, y quizás las administraciones o no están en el momento político en el que desean complementarla o tampoco están en la posición económica de poder hacerlo, pero de ese documento que realmente surge de lo que era la antigua escuela de historia de aquí, taller de historia de aquí de la ciudad de Linares, poco a poco se fue transformando en una cosa viva, también más rica, en el que empezaron a formar parte pues otras personas. Muchas de ellas pues, estamos sentados además aquí en la mesa porque yo también soy compañero vuestro del colectivo. Y finalmente en el año 98 se transforma en una asociación cultural, colectivo Proyecto Arrayanes, también con unos objetivos muy ambiciosos que se han cumplimentado también en parte, aunque también otros muchos pues nos quedan por cumplimentar. De aquellos 20 socios iniciales pues quedan algunos en activo, otros pues desgraciadamente por su edad pues, se fueron, y hay variedad, ¿no? de personalidades y de formaciones. Pues nos encontramos a arquitectos técnicos, como he hablado, a historiadores, a profesores de enseñanza secundaria, a profesores de enseñanza universitaria, hemos tenido también educadores de museos, arqueólogos, tenemos socios de honor que son catedráticos de diferentes universidades, tenemos también socios de honor que están en el compromiso de la gestión de bienes patrimoniales en otras instituciones. Por lo tanto, el colectivo es un elemento vivo en la ciudad de Linares. Pero me voy a detener en dos objetivos muy decididos que han salido adelante en este tiempo. Por un lado, el recoger testimonios de personas que estaban vivas en su momento, algunos de ellos sois precisamente vosotros, y cómo esa transmisión de esa cultura se podía hacer llegar y recoger y transmitir a la sociedad, haciendo parte de la cohesión social, y por otra parte tener un marco legal del que poder actuar, que era la asociación. Y desde ese marco legal del que podíamos actuar, llegar a otros marcos legales, como podía ser la gestión que deseábamos por parte del colectivo, o también la protección de bienes en nuestro territorio, tanto es así como creo que ahora podemos comentar, uno de los espacios con mayores bienes protegidos de Europa se encuentra precisamente aquí en nuestro entorno, en el distrito de Linares, en la Carolina. Y así, por finalizar, quería comentar pues, los hitos más importantes que desde mi punto de vista creo que ha hecho el colectivo en este tiempo. Por un lado, la catalogación genérica del año 2005, con ese conjunto de bienes de aquí de nuestro distrito. Por otra parte, actuaciones concretas ayudando al Ayuntamiento de Linares y también a otros ayuntamientos, en el caso de Linares, el Centro de Interpretación de la Minería o el Centro del Paisaje Minero que se iba a realizar en la Cruz. También parte del proyecto de los Lores, que desgraciadamente ahora está organizado, y también podríamos comentar ese gran socavón que se ha generado. Y por último,
trabajar con las administraciones. Por una parte con la Delegación Provincial de Jaén, también con la Dirección General de Bienes Culturales en algunas ocasiones, con las universidades y participar en proyectos europeos. El proyecto europeo MINEO del año de Cultura 2000, que se terminó desarrollando a través de Europa Mine y del que forman parte 9 socios de diferentes países europeos. Es un bagaje amplio el que nos estamos refiriendo, pero queremos ir a preguntas concretas, ¿no? Y ese es el objetivo de nuestro programa de televisión de hoy. Y la primera pregunta pues se la voy a hacer, si me disculpáis, a nuestro presidente, ¿no? Que para eso lo votamos, eso ocurre. En primer lugar, Pepe, quiero preguntarte ¿por qué crees tú que en ese 91 se creó ese documento y por qué se creó finalmente el proyecto colectivo Arena? Bueno, la razón era que la minería, bueno, había detrás un valor patrimonial muy importante, pero hasta el año 90, precisamente en el año 90, en el 91 fue cuando desaparece la última mina, que es Mina de la Cruz, ¿no? Si no recuerdo mal fue en abril del año 91. Ante esas circunstancias, pues, al desaparecer la mina, era necesario que la sociedad civil, en este caso, se preocupase de qué iba a pasar con todo ese patrimonio o esa cultura minera que parecía que se iba a echar por tierra, ¿no? Y ahí se tomó esa labor de, en este caso, conocer el patrimonio y darlo a conocer. Es la única forma de protegerlo, ¿no? Si no conocemos lo que tenemos, pues difícilmente somos capaces de protegerlo, ¿no? Y yo creo que ese es el inicio, la razón de ser de esta asociación. ¿Podría haberse creado antes? Posiblemente. No era necesario que fuera la minería. Es verdad que por aquellos años se hizo en la UNED, hizo un curso que se llamaba, si no recuerdo, fue el año 90, pero fue el mismo año que desapareció la minería, pasado y presente y futuro de la minería. Y también eso fue el labor de 25 investigadores, dieron valor a lo que era el patrimonio, y esa transmisión de conocimiento también fue el compromiso de que el colectivo empezaba a tomar esa batalla por el patrimonio y la ciudad, ¿no? Que el hecho del patrimonio es algo que no han legado, no lo hemos encontrado, no es nuestro, es de otra gente, de una cantidad de trabajadores que a lo largo de la historia han dejado cada uno su impronta en esos edificios, en esa cultura de la minería, y que desafortunadamente en aquel año del 90, con el cierre de la minería, prácticamente se hicieron un desprestigio muy social de la minería, ya que Mina de la Cruz, que era el último baluarte de la minería, pues se enfrentó un poco a la directiva del Banco Central, que era el propietario de la mina. Entonces pues, se hacían manifestaciones, el Banco Central se copió, es decir, había también algo que parecía feo, ¿no? Que los mineros eran algo feo, estaban luchando por su puesto de trabajo, pero atrás quedaba algo importantísimo, que era ese rico patrimonio del que nos tenemos que sentir orgullosos, como ese legado cultural que forma parte de la propia identidad de esta ciudad, ¿no? Yo creo que es muy interesante lo que comentas, Pepe, porque además de ese patrimonio cultural tangible, hay un patrimonio inmaterial, ¿no? Que tiene que ver con las personas, precisamente a lo mejor esos conflictos laborales a los que te refieres forman parte de esa cultura inmaterial y también tiene que ver y entronca con la misma filosofía de la asociación, ¿no? El nombre de colectivo, ¿no? Que engloba a muchas personas, ¿no? En esa materia lo importante son precisamente las personas y la historia de las personas. Y me gustaría preguntarte por los objetivos iniciales que tenía el colectivo y los objetivos también de futuro que puede plantearse en esta sociedad. Los objetivos principales que tenía el colectivo era el conocimiento del patrimonio y su puesta en valor, ¿no? Había que ser transmisores. En una frase que es muy de Antonio, dice que siempre le gusta decirle, dice que el patrimonio no tiene voz y hay alguien que tiene que darle la voz al patrimonio. Y en este caso, yo creo que el objetivo era ese, darle la voz a ese patrimonio, que si no sería perder. Yo creo que son las raíces. Ahora, ¿dónde eso se está cumpliendo? Yo creo que hemos cumplido de sobra, ¿no? Nuestra expectativa de trabajo y de transmisión de ese conocimiento,
quizás los resultados no hayan sido los más idóneos posibles, porque nos hemos encontrado siempre con alguien enfrente que hacía que esa ilusión que nosotros teníamos por transmitir el patrimonio y exponerlo, llevarlo como lo hemos llevado por toda Europa, había alguien siempre de cerca que era el que nos ponía las trampas, ¿no? Y decíamos, pero bueno, si son los de la misma casa los que te ponen las trampas, y resulta que cuando vamos fuera todo el mundo nos dice que esto es fantástico, ¿no? Yo recuerdo en una reunión que hubo en el Museo de Arqueología de Linares, en una reunión de MINER, que eran los expertos de minería que había en ese momento, vinieron a hacer una reunión en Linares y luego pusieron ese titular tan curioso que ha sido luego muchas veces nombrado en un periódico de la región de Córdoba, que decía: el secreto mejor guardado de Europa, en este caso se refería a los edificios Corning, está en Linares, ¿no? Bueno, pues en aquellos días, allí, en ese día que estábamos hablando de aquello, precisamente el representante municipal estaba en contra nuestra. Y yo decía, pero este hombre, ¿qué hace aquí? Si está sentado en la mesa presidiendo en un acto que estamos defendiendo el patrimonio y está en contra de esto, ¿no? Pues no hubiera venido, ¿no? Entonces no hemos encontrado siempre esa dificultad, no siempre ha sido así, ¿no? Y claro, eso al fin y al cabo, pues dice, se cumple el objetivo del cultivo que tú decías al final, pues en cierto modo no se han cumplido, pero no por nosotros. Se han cumplido por alguien que no ha puesto las zancadillas para que eso no pueda ser posible. Sí, yo creo que soy un ejemplo de tenacidad en el trabajo en el patrimonio y además reconocido, no reconocido por mí que lo puedo hacer, sino reconocido aquí en premios de diferentes instancias y de diferentes medios de comunicación a nivel nacional y a nivel andaluz que lo reconocen. Yo quería preguntarle el alma de alguno de los proyectos, porque ha estado implicado con mucha tenacidad haciéndolo, ¿cuáles son los proyectos de los que el colectivo se puede sentir más orgulloso? Los proyectos, yo creo que uno de los principales, no un proyecto, digamos, sobre algo tangible, sino que quizá la recuperación por parte de la población de los elementos y los iconos de la minería como algo propio es uno de los objetivos fundamentales que se tenían desde el principio y es algo que ya es real. Es decir, cuando vamos por la calle y vemos que va a haber cualquier tipo de concurso, encuentro, etcétera, de cualquier cosa, desde los aficionados a la ave hasta pasando por torneos de ajedrez o lo que sea, pero que lo que toman en su publicidad es enseñar algunos de los iconos de la arquitectura industrial relacionada con la minería, es realmente muy gratificante, porque eso se ha vuelto a recuperar, eso se había perdido. Yo no soy de Linares, yo llegué aquí en el año 81, ya entonces la minería estaba muy de capa caída y tengo que reconocer que entonces no entendía muy bien ni el paisaje que veía, ni tampoco cómo era la ciudad. No llegaba yo a comprenderlo del todo, me costó años. Pero finalmente me di cuenta de que es que se vivía de espalda a la mina. O sea, era como si la mina, como ha comentado Pepe, era un mal recuerdo. Era un mal recuerdo, algo que se quería olvidar y de lo cual había que tener una renuncia. Y además, algunas veces se hacía hasta expresa, ¿no? Yo tenía compañeros de trabajo que hacían, pues eso es malo, eso no tiene... Claro, recuperar el patrimonio como un elemento de esa identidad es fundamental. Y eso yo creo que es una de las cosas que se han hecho mejor en el colectivo. Por lo menos en lo que más se ha trabajado y con más ahínco. Proyectos con respecto a lo que es el patrimonio y que sean tangibles, pues bueno, ahí estamos de los centros de interpretación, el Centro de Interpretación del Paisaje Minero, el malogrado Centro de Interpretación de la Metalurgia, que hubo que dejar de lado, el que ahora se está yendo a pique por culpa de ese agujerito tan pequeñito que ha salido ahí en la horquilla y que va a hacer muy difícil la continuidad que tenga ese centro de interpretación de los trabajos mineros que iba a estar luego allí y una mina visitable. Y en definitiva lo que es más tangible, creo yo, es que seguimos trabajando con la población. Tenemos nuestros proyectos de participación
ciudadana en el conocimiento de las minas, como el programa del Millón de Pasos. Ya se han hecho 9 ediciones, o el de que se hace los veranos de la mina de Luna Llena, la visita nocturna, que también tiene las 9 ediciones, y que nos hacen ver que efectivamente la población está muy interesada y ve las minas como algo de lo que se puede disfrutar. Pero yo creo que nos falta una cosa, y creo que, aunque estemos hablando de proyectos, pues yo creo que es importante decirlo. Falta el paso importante, y es que la misma población que sabe disfrutar de las minas entienda que el patrimonio minero es un recurso para el desarrollo local, el desarrollo de la población y el desarrollo de las personas y de la sociedad en la que viven. Que ahora mismo es quizás el punto que más flaquea en el tema del patrimonio. Eso es muy interesante, Antonio, lo que nos traslada, y quizás en ese protagonismo, además del protagonismo de la propia ciudadanía, ¿no?, en un proceso de autoeducación, tiene que ver que las administraciones de alguna manera velen por el patrimonio y velen también por la manera de difundir y hacer una herramienta para ese patrimonio. Me gustaría que valorase un poco cómo cree en estos años que ha sido el papel de las diferentes administraciones con respecto a nuestro patrimonio. Pues el papel se puede decir en muy pocas palabras, es fácil de definir, desgraciadamente, es absolutamente inconstante y contradictorio. Hay veces que las administraciones en un momento determinado pues parece que encaja mejor en sus expectativas o en sus proyectos políticos el desarrollo del patrimonio, y se dan empujones que, bueno, son impulsos que algunas veces a nosotros también nos han motivado para seguir adelante. Yo creo que la catalogación genérica colectiva, esas 2 fases con 125 restos que son ahora parte de la lista de patrimonio histórico andaluz, es fundamental, pero eso se acaba. O sea, curiosamente se da ese empujón, y cuando ya estamos lanzados nosotros siempre lo decimos, bueno, esto se ha acabado, ya no hay recursos, no hay interés, cuesta trabajo mantener un mínimo contacto o periódico para ir tomando desarrollo en el tiempo. Se hace todo como impulso, de una forma inconstante, y también algunas veces de forma contradictoria, porque ha habido decisiones que se han tomado tanto en la administración local como en la provincial y también en la nacional, que son contradictorias entre sí y casi de naturaleza. Entonces es compleja de definir la administración. ¿Y por qué? La clave sería ¿por qué? ¿Y por qué es así? O sea, ¿qué diferencia hay entre una población que valora lo que tiene y una administración que no valora qué supone lo que tiene esa población? Pues yo creo que es la falta, lo mismo que te decía antes, no hay conciencia de que esto puede ser un recurso, que lo es en muchos sitios, que hay otros sitios que con mucho menos patrimonio lo han integrado y tienen un factor socioeconómico de crecimiento basado no solamente en eso, pero bueno, hay sitios en los que es solamente en eso. Hemos conocido lugares en Europa que están vivos y tienen población gracias a que están trabajando el patrimonio, y que el patrimonio es su recurso. Quizás esto, Antonio, tenga que ver un poco quién será el propietario de los bienes. Yo, cuando he estado en el ayuntamiento o en el Parlamento de la Junta de Andalucía, he visto que las actuaciones se desarrollaban fundamentalmente en bienes públicos, que es complejo actuar en bienes que están en manos privadas, aunque en ocasiones pues, encontramos financiaciones mediante subvenciones, ¿no?, en según qué lugares que se pueden desarrollar en bienes privados o por iniciativa privada. Pero también es verdad que la ley de patrimonio es compleja, y nosotros somos los que estamos obligados a utilizar la ley como una herramienta, no como un obstáculo, claro. E incitar además a los políticos que están en los diferentes puestos a que esa ley sea una herramienta. Así es que Paco... No, yo es que cuando has dicho el tema de la propiedad, la titularidad de los bienes, no estoy totalmente de acuerdo, porque aquí tenemos casos muy concretos de bienes de titularidad pública, sí, que son PIC y que están abandonados. Sí, estoy en eso es lo que o son casi desconocidos, incluso la propia administración no tiene conciencia clara de qué es lo que tiene. Entonces, no es solo eso.
tema de que la titularidad de los restos sea privada, vale, sí, hay muchos que lo son, pero hay bastantes que la titularidad es pública y se han hecho intervenciones de protección, que es el primer paso que normalmente seguimos para, primero, proteger legalmente y luego, a partir de ahí, plantear esa actuación, lo que sea, y sin embargo, a pesar de estar en esa primera etapa de protección legal desde hace años, pues vemos que cuando estaba en manos privadas casi podríamos considerar que se estaban conservando mejor que ahora que está en manos públicas. Me refiero a la tortilla, a la función de la tortilla, claramente, ¿no? En fin. Sí, hemos visto más ejemplos, el del lavadero de Vimora también, por ejemplo, ¿no? que vimos prácticamente en directo cómo estaba espoleando, ¿no? En un mal recuerdo. Y luego espoleando, denunciamos el expolio y luego ni se presentaron la administración en el juicio, ni se presentaron los dueños y teníamos que ser el colectivo en lo que defendíamos el propio patrimonio de todo. Y el único juicio que fuimos fue el colectivo y no era nuestro. Nosotros defendíamos a la ciudad, ¿no? Pero bueno, hay cosas que sí que suenan extrañas, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Hay temas que yo creo que es importante con respecto al tema de la propiedad. Nosotros hemos conocido a muchos propietarios de las minas porque tenemos que conocerlos. Y hay distintos tipos de propietarios, ¿no? O sea, la actitud que tienen las personas que poseen el terreno en el que están esos restos y debajo del cual está la mina, que también hay que considerar importante porque lo que hay debajo es propiedad pública. Y esa actitud con respecto al resto que tienen, a la propiedad que tienen, en muchos casos pues es positivo. Hay gente que se nota que ha tenido la, pues digamos, la... no sé cómo decirlo. Sensibilidad. Sí, exactamente. La sensibilidad de decir, bueno, vamos, yo voy a hacer aquí una actividad económica que es diferente, pero voy a respetar lo que tengo y esto que tengo voy a intentar que no se deteriore demasiado. Bueno, dentro de las posibilidades que tienen uno y otro, eso es factible y es factible. Hay otros que no, hay otros que consideran que lo que tienen es un problema que obstaculiza la actividad. Entonces, en lugar de, lo hemos comentado muchas veces, yo muchos años y siempre lo decimos de la misma forma, pues si tiene un problema, cede eso que es un problema a la administración de su propiedad, ya que tú no vas a poder hacer nada allí y ya te quita el problema. Pero no, se queda en la situación en una forma de bueno, vamos a ver qué es lo que va pasando. Pero es que la propia administración, a mí me resultó muy curioso cuando un día analizando los planos del PGO, digo, caramba, todavía no sabe el ayuntamiento que es propietario de lo que es conocido como el Chávez, que está en San Roque. Es propiedad pública y está en el propio PGO. Y sin embargo, cuando se decía los elementos patrimoniales que son propiedad del ayuntamiento, se hacía referencia a la tortilla, a la cruz, pero nunca se hacía referencia a Chávez, ¿no? Son esas cosas que te dicen cómo es de contradictoria la relación con las minas. Lo es la de la administración y lo es también la de los y casos también curiosos que ha habido propietarios que han estado de acuerdo en ceder sus instalaciones al ayuntamiento y no es que no hayan llegado a un acuerdo con el ayuntamiento, es que el ayuntamiento se negó absolutamente en reunirse con ellos, hasta ese punto, y estaba hablando de elementos del patrimonio totalmente significativos, ¿no? Yo creo que este es un problema crucial en el patrimonio, ¿no? Y en cómo se debe gestionar en el futuro, porque una de las líneas de trabajo del colectivo anda ya cerca de los 700, ¿no? Bienes futuribles dentro de la catalogación general, ¿no? 690 y algo. Cerca de los 700. Claro, y toca a un espacio muy extenso, cerca de 40 kilómetros de norte a sur y 30 y pico de este a oeste. Y Pepe y yo hemos estado viendo un problema de gestión real en una finca grande que era de caza mayor, que se permitía además el uso y disfrute en algunos días del patrimonio. Pues nos encontramos un problema de gestión de caza, ¿no? en ese mismo espacio, ¿no? Claro, cómo el propietario resuelve esos problemas tiene que hacer que las soluciones sean creativas, que convivan unas con las otras y que además permitan con garantía que se conserven los bienes, ¿no? Esto al final es una opción que habéis dicho, comentado anteriormente, es que sea creíble,
que el patrimonio se vive como decía Antonio, como un recurso para el futuro. Claro, si las autoridades no se creen que esto puede ser un activo futuro, pues corta. Y si el empresario no lo ve, pues tampoco se quiera, ¿no? Hay un tema que a nosotros también nos interesa mucho, creo que a la gente que nos pueda escuchar también le puede interesar, tiene que ver contigo en parte, Paco, porque tú fuiste protagonista real, ¿no?, de una de las ediciones más bonitas que ha hecho el colectivo Arrayanes, que fue la historia de Rose, ¿no? Esa es la traducción de ese libro, de aquel pacto protestante que estuvo en el siglo XIX, a final del siglo XIX, en la década de los 70, aquí en Linares. Quizás en los próximos meses podamos ver otro libro que se publique también de una traducción. Y es que el colectivo pues, consiguió la parte de esa información gracias a las relaciones que ha tenido de carácter nacional e internacional, ¿no? Y me gustaría, Paco, pues, que reflexionase un poco sobre cómo el colectivo convive con otras asociaciones en los diferentes ámbitos. Hombre, nosotros estamos abiertos siempre a tener relaciones y las tenemos, de hecho, con cualquier asociación. En principio por ceñirnos al campo más cercano, al entorno más cercano, con otras asociaciones que han surgido posteriormente dentro de la misma temática de conservación del patrimonio, de defensa del patrimonio, en la Carolina, en la que hay varios, tanto en MICA como los amigos del museo antes, y en otras asociaciones, en Bailén había alguna también, y en fin, en todas las del distrito, sin problema y siempre procurando mantener, además nos viene muy bien porque la idea nuestra de distrito no como Linares, como ciudad minera, sino el distrito que engloba las 8 poblaciones, porque además pensamos que así, pensamos por supuesto que primero, que es un elemento común todo el distrito. Las minas no entendían de límites administrativos. En fin, ahora atravesaba varios municipios sin solución de continuidad. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, porque además eso da una fuerza en lo que puede ser las reivindicaciones de conservación, de defensa y de protección de ese patrimonio. Entonces, la relación a nivel del patrimonio de lo que es el distrito, bien. Pero por supuesto porque pensamos que es muy bueno el intercambiar ideas y iniciativas con otras asociaciones a nivel provincial, nacional o internacional. Siempre lo hemos tenido. Tú has comentado el tema de Miner, el tema de Europa Mines, que fue una relación mientras existió en la asociación que creo que fue muy importante y nos enriqueció mucho a nosotros. Nosotros probablemente también enriqueceremos a otros, de hecho muchos vinieron aquí y nos confirmaron lo que hemos comentado muchas veces, la fuerza y las posibilidades que ofrece el distrito, desde el punto de vista cultural y patrimonial y desde el punto de vista de una fuente de recursos sostenibles para una sociedad que está deprimida actualmente. Entonces, eso sí, las relaciones también a nivel personal con Rolf Berno, especialmente con Mare en Polonia y con otros amigos nuestros, que algunos de ellos son incluso socios del distrito, y también mucha relación con otras asociaciones y con otras entidades a nivel nacional, ASEGIN, TICI, y ahora últimamente con lo que es Fabricando el Sur, la asociación en la que estamos inmersos, que trata un poco de englobar las asociaciones dentro del ámbito andaluz más o menos, que estamos por esta labor. Entonces, nosotros esta labor, el pertenecer a todas estas asociaciones en las que estamos y son prácticamente las que existen, las que tenemos de eso, nos enriquece mucho, nos ocupa tiempo, pero nos enriquece mucho y creemos que esa es una opción. El vivir solo, encerrado en nuestro pequeño mundo y eso hoy en día ya no es la mejor opción, no es la mejor opción. También además, gracias a eso, nosotros damos a conocer nuestro distrito a mucha gente que no es de aquí. Y nos permite valorar, como ha dicho Antonio Ángel, que otros con mucho menos y han hecho cosas que nos dan envidia sana, pero envidia, mucha envidia, y que nos produce también un poco de frustración, porque pensamos que esa filosofía, esa idea que tienen, la tenemos nosotros también, quizás antes, en el tiempo, pero por desgracia no se ha materializado. Claro. Además, esa iniciativa que se tiene en otros sitios son tanto desde la iniciativa privada como de la iniciativa pública. Es decir, que hay lugares que quien ha montado en un negocio alrededor del patrimonio y quien esa reutilización lo que ha hecho ha sido mantener el patrimonio en condiciones muy buenas de conservación, pues han sido personas que eran los propietarios o que incluso han adquirido la propiedad para hacer la actividad que ellos veían que era factible. Eso no acabamos de verlo.
también lo hacen las administraciones. Las administraciones en otros lugares también tienen un papel importante y otras veces mezclan las dos cosas. Antes, cuando comentaba lo de los recursos públicos sobre la propiedad, en Inglaterra, en Cornwall, se han puesto recursos públicos en iniciativas privadas. Igual que se fomenta otro tipo de actividades de carácter turístico, se han fomentado actividades comerciales, de residencia, de hostelería y oficinas de gestión en patrimonio, concretamente en casas Scottish, y han sido mediante, en parte, subvenciones que ha apuntado la administración para la realización de esas actividades. Es decir, ¿lo que hace falta? Pues hace falta la conciencia de que esto sirve para algo, y sirve para algo tangible y también intangible. Esa actitud es la que debe de modificarse. Yo creo que es el gran reto que tenemos que afrontar desde todos los ámbitos, tanto desde el colectivo como desde otras asociaciones. Hablando con los compañeros de Australia, que también aquí nos quieren mucho de hecho nos han incluido como miembros del comité editorial del Australian Mining Journal, pues esta gente decía, yo les decía, me dais envidia, y ellos decían, pues puede que tenga razón en algunas cosas, dice, pero en otras no. Tenéis un patrimonio que tiene unas posibilidades que cuando nosotros lo pensamos, dice, lo nuestro se nos queda súper pequeño. Claro, ese reconocimiento que ellos hacen, algunas veces a nosotros nos motiva positivamente, pero otras veces te deja así diciendo, joder, y luego hay otra curiosidad, que también eso lo comentan mucho gente que es de fuera, ¿no? Y nosotros, donde hemos estado fuera de España, sobre todo, ¿no? Bueno, recientemente estuvimos desde mayo, ¿no? Que nos invitaron en Polonia, en una conferencia internacional, en que nos invitaron ellos a participar. Y yo que éramos los únicos participantes en esa conferencia internacional que venían de todos los continentes, que éramos una asociación de voluntarios. Todo lo demás son instituciones, o de universidades, de diputaciones. Todos los demás están trabajando allí. Todos trabajan como con aficionados. Entonces, ese es un ejemplo, es decir, les llama la atención. Tanto le llamó la atención que, ¿en qué año fue, Antonio? Cuando nos llamaron de Irlanda, que fuiste tú precisamente. Sí, en el 2006. En el 2006 hubo aquí, el gobierno de Irlanda nos invitó a que... Bueno, la segunda vez fue en 2014. En 2014. Nos invitó a que le mostráramos cómo una asociación civil era capaz de motivar el patrimonio. O sea, es algo que no es común, ¿no? Y eso a nosotros nos agrada que sea así. Y de hecho nosotros hemos hecho propuestas, como decía Paco, que desde hace muchísimos años en las que las han copiado en otros lugares del mundo y la están haciendo. Y no lo han dicho ellos, sino nosotros esto lo hemos hecho por nosotros, en mismo España. La primera catalogación genérica colectiva que se hizo a nivel tan grande hizo Andalucía. Después la hizo Asturias. Y cuando la hizo Asturias nos dijeron un día en una reunión que estábamos en Asturias, nos dijeron, pero bueno, si nosotros ya, y todavía no había arreglado nada de lo que nosotros habíamos catalogado, y nosotros ya hemos yo creo que es muy importante lo que estás comentando, porque ha habido también algunos hitos en la historia del colectivo de confrontación con la administración, como es normal. Tú y yo estuvimos en la Dirección General de Bienes Culturales en el Consejo Español y poco más en el Consejo de Patrimonio, que es la reunión, para que lo entienda la gente, más importante que hay anualmente de cultura en España. Hicimos nuestra ponencia y vamos, poco más y tenemos que salir corriendo de allí, ¿no? Aquel día. Precisamente la Junta de Andalucía, que estaba en el mismo color político que en todas las provincias, en todas las administraciones, incluso en el Estado, pues no apoyaba
el distrito de Linares no se programase. Fíjate, ¿te acuerdas que no podemos? Que dijo la directora general de Bienes Culturales, hombre, para que Linares esté en la candidatura de Patrimonio de la Humanidad, antes está mi ciudad. Claro, antes está que mi yo pueblo. soy que yo soy de Río Tinto, ¿no? Es que eso no tiene Una cosa sentido. Pero No tiene fíjate sentido. como por desgracia lo consiguieron, que desde hace muchos años, pues la Sí, lista claro. Tenemos que estar activos. Hay una cuestión a la que quiero volver de alguna manera, ¿no? Que es ese mal recuerdo del cierre de las minas, pero lo quiero reenfocar porque hay un poco de mal recuerdo y también una parte pequeña de romanticismo, ¿no? De aquel trabajo minero. Y en el último año y medio hemos visto noticias de que es posible que se vuelva a abrir de alguna manera una nueva explotación minera. Y tú, precisamente, Pepe, que trabajaste en su día en la mina y que además cerca de donde tú trabajaste, ¿qué valoración haces de esa nueva explotación y la relación con el patrimonio que podría tener? Pues mira, recuerdo que hace también unos cuantos años, ya bastantes años, nos dijeron desde la Junta de Andalucía que si queríamos, en el Año Internacional del Patrimonio, que si queríamos dar una conferencia. Y la conferencia se hizo una por provincia y hacíamos una aquí en Linares. La dimos nosotros en el Museo Arqueológico de Linares, de aquí, era a nivel provincial. Y entonces allí me acuerdo que hubo gente que nos acusó a nosotros, al colectivo, de que nosotros no queríamos que la minería funcionase, que estábamos en contra de que la empresa funcionara. Eso es absurdo. ¿Por qué? Porque si una empresa minera funciona, el patrimonio que está asociado en su focalización o zona de trabajo, va a estar protegido. Primero porque la ley lo dice y lo segundo porque ahí estamos nosotros para exigírselo. Y hay muchos casos en Europa. Bueno, claro, así. se mandó tal, ¿no? Entonces, lo que me está diciendo es, efectivamente, es decir, ahora lo que ha habido distintas opciones a lo largo de este tiempo, desde que se cerraron las minas hasta hace muy poco, en que ha habido empresarios que parecía que querían investigar la minería, era puramente una especulación absoluta. Todos han sido, todos los que han pasado. Y ahora, afortunadamente, hay un grupo que se están gastando el dinero, que están haciendo sondeos, que están diciendo de hacer una rampa para bajar a 300 metros de profundidad, que han evaluado reservas y que, bueno, tienen sus expectativas. Que se logre o no se logre es otra cuestión, pero que la apuesta es importante en un momento que a la ciudad también le beneficia y en el que la mina, cuando se abandona en ese momento, o no se abandona porque sí, se abandona porque económicamente no es rentable, porque una tonelada que salía a la que había que sacar a la calle costaba más cara que la venta del producto. Una empresa está para ganar dinero y si no gana dinero se tiene que cerrar. Eso se lo hemos enseñado nosotros en la universidad y en todos lados, ¿no? Bueno, pues ahora había zonas en la mina que nosotros no explotábamos porque no eran rentables. Es decir, unos centímetros determinados, si no daba ese número, esa cantidad, pues no se podía explotar. Zonas que estaban ahí. Eso que sucede ahora, que esas zonas que eran no explotables, hoy día son explotables. ¿Por qué? Porque el plomo ha subido una enormidad y está subiendo continuamente, y entonces ahora es lo que a estos señores han visto esa posibilidad muy rentable. Entonces, ¿qué han hecho ellos? Pues han dicho, vamos a hacer sondeos y vamos a ver cómo se encuentra el yacimiento en las zonas donde fundamentalmente se había trabajado, en Adaro, en el Cobre, etc. Y ahora se han expandido luego en el resto de la comarca. Y ahora se han focalizado ellos en la zona del cobre, donde estaba el cobre uro minero, lo que era Mina de la Cruz. Y ahí entre el pozo 1 y el pozo 5, ahí es donde van a hacer ahora, bueno, eso es lo que nos dijeron en la última conferencia, entre Matacabra y el Cobre se va a hacer una rampa que llegará hasta el 5, hasta el pozo 5, ahí darán una vuelta y se situarán en profundidad de 300 metros donde seguirán haciendo la investigación. Es cierto que también en ese momento, si tú tienes una rampa hecha, la mina ya está abierta. Pero bueno, las inversiones futuras son más fáciles que si no hubiera nada, ¿no? Si hubiera nada. Me ha gustado la explicación que das, porque desde el punto de vista técnico, lógicamente eres un conocedor del tema, y también por aclarar esas circunstancias en las que parecía a veces que el colectivo estaba en contra de la acción minera, ¿no? Antes, al contrario, por supuesto que a favor de cualquier... Esto de la especulación. Hemos encontrado casos de especulación incluso divertidos. Bueno, vamos a ir acabando, pero hay una cuestión que a mí me interesa mucho del colectivo Proyecto Arrayanes. Es precisamente la filosofía de trabajo. ¿No? Ha explicado Paco antes la filosofía de trabajo del voluntariado,
A mí me llama mucho la atención y me gusta, ¿no?, cuando se hace un trabajo y se firma colectivamente, firma colectivo Proyecto Arrayanes, y esa forma de trabajo pues es casi inaudita, ¿no? Tanto a nivel de asociacionismo como también a nivel profesional, como bien había encontrado, y quizás Pepe tú el que más en el ámbito de la universidad, ¿no?, que la gente vive casi de firmar artículos. Entonces quiero preguntaros, en esa filosofía de trabajo, ¿cuántas personas formamos parte del colectivo? ¿Estamos abiertos a que nuevas incorporaciones se puedan producir? ¿Qué nos gustaría que pasase con el colectivo en el futuro? ¿Cuántos somos en el colectivo? No lo sabemos. No siento, no lo sabemos. Somos muchos. Y lo que pasa es que ocurre como en cualquier asociación de voluntarios. Las circunstancias personales de cada uno, pero hay miembros del colectivo que saben, tú lo sabes, me preguntan, mira, para que lo veas. Resulta que tú lo sabes como yo. Hay personas que, lógicamente, por edades, gente que son más jóvenes, por cuestiones de trabajo, se han tenido que desplazar de aquí. Entonces, solo están ocasionalmente o muy de forma presencial. Otras personas que están fuera por otro sitio, otras personas que los intereses suyos en un momento dado pasan por otro lado y se desligan un poco más, luego vuelven en otro momento. Entonces, el número así, en principio, porque además nosotros como asociación somos una asociación bastante abierta en ese sentido ese de que ni tenemos una estructura rígida ni nada de eso, sino más o menos pues todos vamos haciendo de todo un poco, siempre con la política de que no haya nadie, uno solo en algún tema, sino que siempre haya varios. Pero hay una cosa que sí hay que remarcar, que somos una asociación que nos juntamos para trabajar. Sí. Y eso hay mucha gente que no le gusta. Claro. Entonces, hay veces que la gente que no quiere trabajar se autoelimina, ¿no? Sí, también ha pasado eso otra vez. Alguna vez ha pasado, hay gente que queda y ha venido y ha visto un poco el ambiente y no le ha gustado. Y bueno, pues así lo ha dejado. que el colectivo no es venir y decir, bueno, vamos a dar los paseos por el campo, ¿no? Que a veces que hay que echar muchas horas de trabajo, de ordenadores, aquí encerrados, y bueno... Y algunas veces con prisa y con bulla, porque resulta a ver si podemos aprovechar la coyuntura para presentar no sé qué, a ver si esto puede funcionar, este proyecto. Hay un elemento que yo creo que también es definitorio de cómo se trabaja y de también cómo se pertenece. Aquí se comparte el trabajo y se comparte el conocimiento. Hay de todo, no hay nada que sea particular. Y eso se asume que cuando se trata desde un punto de vista en el que se tenga una perspectiva de prestigio, el prestigio en colectivo. Aquí no hay prestigio individual. Tú decías que se firma de hecho, colectivo, ¿no? Claro, entonces, de hecho ha habido asociaciones, o sea, ha habido entidades a las que el colectivo no pertenece, no porque no queramos o porque estemos en contra de ellas, sino porque no admiten la pertenencia colectiva del colectivo. Sino que tenía que ser una pertenencia individual. Nosotros hemos dicho, pues no, nosotros somos un colectivo, si es el colectivo el que está, pues estamos. Claro, cuando existen soluciones administrativas, fabricando tú acceso a la participación del colectivo como tal. Claro, Tiki en su momento también lo hizo, pero luego tanto a nivel local como alguna otra a nivel de fuera no lo admitían así y bueno, evidentemente el colectivo no va a participar nunca porque no tiene esa proyección. La proyección es colectiva, de compartir colectivo en el sentido de que se comparte lo que se hace, se comparten los medios por los que se hace y se comparten los resultados de lo que se hace. Muy interesante. Pues vamos ya acabando. No sé si queréis comentar algún tema que hayamos dejado o que se nos haya quedado por encima. No, nosotros desde... Hay para hablar mucho rato. Sí, lo sé. Tampoco podemos estar aquí. Desde encuentro... ¿no? Vosotros no casáis nunca a la gente. Si haré mi referencia. En alguna de las marchas que hemos hecho sí que nos han dicho, era muy larga, ¿eh? Era más difícil. Le podríamos recordar a los que nos vean que dentro de unos días tenemos una marcha de 11 kilómetros ahí en la zona de... La verdad es que si te paras a pensar echando marcha atrás, ¿no? Y mirando ahora hacia adelante, las primeras excursiones que hacíamos con la gente, ¿te acuerdas cuando fuimos un grupo de Safa ahí? Y bueno, que no sabía nadie las minas, ni sabían los nombres de las minas. Bueno, pues entonces, claro, nosotros al final, ¿qué es lo que hemos hecho en todo este tiempo? Nuestro conocimiento lo hemos dado a conocer a la gente. Y hemos interpretado el territorio, los edificios, lo hemos explicado. Y la gente se ha hecho un poco experta en la minería, ¿no? Y eso es muy agradable para nosotros, porque ya un paseo no es pasear por el campo, es pasear por una cultura de una población.
que está enraizada, ¿no? Entonces, interpretar ese paisaje, ese edificio, bueno, yo creo que en eso se nos debe un poco a nosotros, a los edificios. Y otra cosa, es un museo. Es un museo. Es decir, el territorio ya es un museo que se aprende allí. Independientemente de que tú entiendas mejor las cosas cuando vas al centro de interpretación, pero si tú quieres visitar el museo, no se puede hacer la temporada. Tienes que salir al territorio y verlo. Eso es lo que se ha hecho y lo que se ha y entonces, ¿te agrada que haya universidades que digan, oye, que yo quiero venir? Que, por ejemplo, el día 2, que ahora la han cambiado, ¿no? Han cambiado. No, digo, no, el día 2 lo de un colegio en Torreperogil. Dice el profesor, y nos llama un día, oye, que me interesó hace un montón de años. Yo fui con la Universidad de Granada y nos enseñé a ti el patrimonio, aquello era fantástico. Yo quiero transmitírselo a mis alumnos y quiero venir con mis alumnos. Iban a venir en mayo y yo dije, en mayo va a ser muy caluroso a final de mayo. Y entonces ayer me confirmaron que vienen el día 2 de abril, que es martes. Pues traen 60 chiquillos, ahí está esa transmisión. Ahí entonces nosotros nos sentimos muy satisfechos. Alguien que a nosotros hace 20 años le enseñamos el patrimonio y ahora da la vuelta y se trae a un grupo de chicos jóvenes a que enseñemos el patrimonio. Vamos a ser los mismos que enseñamos aquella y ahora. Seguramente dentro de otros 20 años, que a lo mejor ya no estamos nosotros aquí, habrá otros que se lo enseñen a los hijos de estos chicos, ¿no? Pero, bueno, pero no son colegios, esas actividades son muy gratificantes, los colegios que se le dan, en las conferencias, la visita al campo, eso yo para mí es lo que te lleva en la mochila cargada, no lo demás que hemos hablado de los problemas de enfrentamientos políticos. Bueno, yo como eso muchas veces pues lo descargas de la mochila porque si no pesa mucho, ¿no? Y te quedas con lo agradable y lo significativo que dentro, ¿no? Pues desde Encuentro Democrático Linares os queremos agradecer que nos hayáis recibido aquí en vuestra sede. Yo estoy encantado porque no tengo tiempo, como decía Paco, de acompañaros todo el tiempo y el trabajo que me gustaría, pero sí que quiero decirle a la gente que es un sitio que se nota que es un espacio de trabajo, un espacio que tiene archivos, que tiene documentos, que tiene elementos de trabajo en la mesa, que tiene planos, que tiene ordenadores. Se nota, como decía Pepe, que es un sitio donde se viene a trabajar. Y sí que tengo que decir una cosa como miembro de Encuentro Democrático de Linares y también como ciudadano. Yo me encuentro orgulloso de que en Linares haya una asociación como el Colectivo Periodistas Arrayanes, porque en muchos sitios no la tienen. Y porque aunque en algunos sitios sean iniciativas privadas, iniciativas individuales y salgan adelante, este es un ejemplo de trabajo ciudadano, de trabajo colectivo, de trabajo voluntario y trabajo por la comunidad. Así es que en nombre de Encuentro Democrático con Linares os doy las gracias y muchísimas gracias por habernos recibido. Gracias por la discusión. Muy interesante, ¿eh?